¿Me escuchas, Manuel? Sí. Manuel, Gabriel Ibarra te saluda. Gracias, Gabriel. Manuel, una pregunta. De aquel escenario de magnicidios que rodeó el contexto, cuando Colosio fue candidato y lo que siguió y que tú lo señalaste muy bien, 17 años después, con el cambio, la alternancia que se da en el gobierno de México con la llegada del Partido de Acción Nacional, ¿qué cambios cualitativos significativos tú destacarías? ¿Hemos avanzado en este país en esos anhelos de justicia, de desarrollo, de mejoramiento de parte de los mexicanos, que ha sido precisamente ese gran anhelo? Pues yo debo reconocer que hay cambios cualitativos importantes, no necesariamente logrados desde las instituciones nacionales, también gracias al impulso, al esfuerzo, a la exigencia, a la creciente participación ciudadana. Pero sí debo decir, y respeto opiniones diferentes, que es mi convicción que de los tres poderes de la Unión, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, donde hay un gran estancamiento es en el Judicial. Es donde hay más opacidad, donde hay menos evolución, y bueno, no quiero parecer populista y menos aprovechar el tema que ha estado en los medios a nivel polémico de la famosa película de Presunto Culpable, que muy bien dibuja el atraso, el retroceso del sistema judicial mexicano. Yo reconozco que hay impunidad, reconozco que hay corrupción, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, pero tratándose de asuntos de justicia, yo esperaría que sea el Poder Judicial el que tenga la mayor evolución y que tenga la mayor disposición de que estos casos no se dejen morir por el olvido, sino que se resuelvan en razón de justicia para todos los mexicanos. Manuel, y en el caso de la política, del desarrollo político, ¿tú cómo lo ves en estos últimos 17 años? Pasamos de un régimen presidencialista, centralista, autoritario, en esta alternancia. Sin embargo, pues se da cambio también en el Poder Legislativo, donde se da ese debate y se da una pluralidad, donde se construyen acuerdos. Sin embargo, en el Ejecutivo no vemos esos cambios, esa apertura hacia la sociedad. Las decisiones se toman entre muy pocos, decisiones muy autoritarias que incluso tú la has vivido, pese a que se da una alternancia. Tú fuiste presidente del Partido Acción Nacional y has sufrido la persecución de un gobierno autoritario, Manuel. Mira, no te voy a debatir lo que me acabas de decir, solamente haré una respetuosa precisión. Yo creo que ha habido cosas en la política mexicana en los últimos años que podríamos registrar como un retroceso. Yo creo que el presidencialismo se ha vuelto a exacerbar durante el sexenio de Felipe Calderón, no así en el de Vicente Fox, pero tampoco a los extremos que como estaba el presidencialismo en los tiempos del PRI. Sin embargo, la presión que quiero hacer no es en ese sentido, sino cuando tú dices que hay una pluralidad, que se hagan acuerdos en el Congreso. No es verdad. Tenemos un Congreso atrofiado, esclerotizado, con un diseño de hace 100 años, con 500 diputados y 128 senadores que representan más el interés de sus partidos que el de la sociedad, que por estar defendiendo sus intereses partidistas y electoreros, no legislan en beneficio de los ciudadanos. Y cada vez que hay una evolución legislativa es muy pobre, muy pequeña, no está a la altura de las expectativas de los mexicanos. Creo que merecemos instituciones mucho más eficaces, así en el ámbito legislativo, como en el judicial y como en el federal. Yo digo que en materia de impunidad, el que más atrasado está es el judicial, pero también hay una atrofia importante en el poder legislativo, porque la dinámica que ahí prevalece no es la del acuerdo, es la de a ver quién le estorba más al otro.
para sacarle ventaja electoral o política a ese tipo de posicionamientos. Y eso es muy lamentable. Creo, yo no sé, porque el hubiera no existe. Hay mucha gente del PRI que dice que si Colosio hubiese sido presidente de México, hoy el país sería diferente. Tampoco hay que llegar a esos extremos. A Colosio no lo conocimos más allá de secretario de Estado y de presidente nacional de su partido. Me merece respeto su memoria, pero tampoco fue el gran presidente del PAN ni el gran secretario de Estado. Entonces no podemos andarnos inventando cosas como de que hubiera sido un gran presidente. Eso no existe. No tuvo la oportunidad, lamentablemente, pero hoy lo que creo que vale la pena destacar es que su vida, como la de otros personajes de la política o del ámbito empresarial o eclesial, no han sido resueltos y se sigue dejando para la posteridad una solución que le toca dar a esta generación. Ojalá que lo tomemos en cuenta y seamos más exigentes los ciudadanos para que nuestras instituciones sean más eficientes en la impartición y en la procuración de justicia, así como en la tarea legislativa y en el mandato presidencial. Una aclaración nada más, Manuel, presidente del PRI, no del PAN, ¿eh? Perdóname, sí. Qué bueno. Y finalmente una pregunta. Del PRI, por supuesto. Una pregunta finalmente, Manuel, pero es necesario la reforma del presidencialismo, ¿no? La reforma del sistema político mexicano, porque bueno, se ve el presidencialismo, el presidente, el ejecutivo, se ve muy limitado, se ve inoperante e ineficiente. Sí, yo creo que necesitamos evolucionar para que en este país, ya con democracia, la democracia sea eficaz y sea una democracia que descansa en la sociedad y en las instituciones de una manera equitativa, una distribución inteligente de la responsabilidad democrática que hay en el país, y no tratar de que la democracia dependa de la voluntad de un hombre, porque se corre el riesgo de que la democracia degenere en autoritarismo. Y creo que sí, es urgente una revisión y una rectificación del sistema político mexicano, porque si algo debo reconocer como panista, es que mi partido, ya en la responsabilidad de gobierno, no solamente no modificó las viejas estructuras del sistema político mexicano, sino que se acomodó en ellas, ha cabalgado en ellas, se le hizo más fácil acomodarse en ellas que modificarlas, y urge esa rectificación de nuestro sistema político. ¿Eres optimista o pesimista, Manuel, en cuanto a que se logre avances, parte de esa reforma política que se ha planteado en estos 2 años que quedan del gobierno de Calderón? Soy optimista en el sentido de que va a haber avances, pero no a grado tal de que podamos quedar satisfechos los mexicanos. Por lo que ya dije, hemos sustituido el viejo modelo presidencialista por una partidocracia, donde son los partidos los que deciden por la sociedad, en lugar de ser los partidos instrumentos de esta, en lugar de que representen los intereses de los mexicanos, representan sus propios intereses partidistas. A eso le hemos venido llamando partidocracia, que es lo único que se ha modificado del viejo sistema político. Seguimos dejando para después el interés de los mexicanos y creo que urge ponerlos al frente de nuestras prioridades. Bien, Manuel, pues muchas gracias para la reflexión y muy interesante. Con mucho gusto. Buenas tardes, saludos al auditorio. Saludos.